Yo soy Lucero Madrugae, yo soy Lucero Madrugae, yo soy Lucero Madrugae, venga acá. Yo soy Lucero Madrugae, yo soy Lucero Madrugae, yo soy Lucero Madrugae, yo soy Lucero Madrugae, arriba en todo. Yo soy Lucero Madrugae. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral. Cuidado con ese marrón, con su cacahue, arriba en todo. Suelta perro mayoral, suelta perro mayoral. Cuidado con ese marrón, con su cacahue, arriba en todo. Con licencia, dicen ganga, dicen mayombe. Con licencia en Kisimusenga, licencia Mayanquere, licencia Centella Andoquín, Nueve Saya, Viento Malongo, Luna Nueva, Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Pungo en Punga, licencia Tata Cañengue, licencia en Sampiampunco, Munalongo en Zambú, Cabo Guerra Tetetetie, Quilanga en Punco, licencia Luzueno Suano, Urtacoco Lucayo, Marufinda Marihuanga, Musilango, Guatariamba, y se va con licencia a los propios Sarabanda, Lucero Monte, Siete Serrayo, Sasi, Mamá Ondo, Mamá Kengue, Quilanga Zonga, Lungoa, en Cuniana Aribe, Sanga en Fumpe, en Gusa en Dundo, licencia en Punta en Cama, licencia en Santí, Caún con Toto, licencia en Ganga Gabuló, licencia Nueve Pasos, licencia Nueve Uñas, licencia Quillumba y Fuiri, dice licencia, dice Musanga, licencia en Dimbo, licencia en Fumbe, Timbamba, licencia Kisimbi, licencia Quindindi, licencia en Pungo en Pumbo, licencia Tata Lunguiza, licencia Mundo Bafunga, licencia Macongo Guardiamandú, licencia Manionpungo, licencia Cuiquima Finda, licencia Cachanga, Carire, Supinaco, el Mundo Carire, Candiampemba, Zampu, Tata Lunguiza, Lucancasa, Andoquín, Cachica, Ufuana, Candiampembe, y se va con licencia, dice todo Fumbe que cuenta Cheche, Bacheche, arriba en Ganga, arriba en Toto, dice los propios, dicen Finda, dice para que cuente, dicen Cheche, todos los llaman de Agüe, ya va en Sara, dice Bacheche, dice con mamá Chola, dice va en Sara, dice Careajo, dice Ansel, dice un Sara, dice los Malongos, dice pa' carajo, dice pa' que Uria, dice los Mureles, dice los Muanas, dice abre punto, dice Cuirindinga pa' todos, dicen Tata, Tataíta, dicen Yayingueo, dicen Careajo, dicen paso, dicen llega lejos, si te apura, dicen no llega ahí. Mamachola juega un papel importante en las ensaras o trabajos que realiza el gangulero. Mamachola tiene diferentes nombres, como podemos llamar Mariquilla Hue, o Chola Huengue, o Chola Batalla. Estas formas primitivas que hoy en día representamos aquí para conocimiento de todos los ganguleros, para conocimiento de los tatas y de las yayis, puedan tener una idea verdadera y cierta sobre lo que es un mamachola. Un mamachola juega también una parte importante cuando el gangulero quiere realizar cualquier trabajo. Mamachola, la dueña del oro, la dueña del dinero, la dueña del desenvolvimiento, la dueña del amor, la dueña de la miel de abeja, la dueña del cobre, la dueña del río o la desembocadura de los ríos. Y todo esto está representado directamente con una malafe, con una calabaza. Podemos realizar buenas o malas artes, dependiendo de las necesidades que vienen las personas a buscarle trabajo
o las necesidades que tenga el propio gangulero o la yayi que haga estos tipos de trabajo. Cuando trabajamos con mamachola, siempre hemos dicho que trabajamos también con kiburé, con madre agua. De esa manera hacemos un balance de agua dulce y agua salada para balancear la ensara o el trabajo para que sea mucho más fuerte. También mamachola trabaja directamente con lucero, el cuyo, y esto va a ser un complemento importante al realizar cualquier tipo de trabajo. Si hacen un trabajo malongo para quitar la economía de la persona y que le vaya todo para atrás, o simplemente para ayudar a la persona al desenvolvimiento porque trabaja directamente el cuyo lucero, que es el que abre los caminos, que lo vemos aquí al lado. Por lo tanto, estas formas que nosotros podemos ver, que no son limitadas, que tenemos la opción de poder captar y ver cómo trabaja el gangulero con quimbanza o hierba pata de gallina, y esto va a ser la fortaleza del trabajo que nosotros estamos realizando. En este caso estamos haciéndolo en Sara Malongo, y de esa forma podemos clavar clavos en la calabaza, en la malafe, y hacer patipembas o signos utilizando menga fiota, tinta china. Ya sabemos que para trabajar con tinta china se hacen trabajos malongos, no se hacen trabajos de buenas artes si trabajamos con tinta china. Tinta china la utilizamos igual que el carbón, el litiá, para realizar ensaras malongos. Si nos remontamos a cientos de años atrás, podemos decir que estos trabajos son casi vetados para todos los religiosos. Hoy tenemos la oportunidad de que el Tataí, Tiraca, Intuana, Panguila o Guardo Sesti puede dar formas primitivas y dar a conocer de qué forma puede trabajar un gangulero con mamá chola. Siempre que usted trabaja con mamá chola, tiene que tener un endundo, un guardiero, tiene que tener muchas representaciones para así poder trabajar directamente con mamachola o tener un candango de mamachola, que es lo más importante. Las hijas de mamachola tienen mucha suerte para el desenvolvimiento y para el amor. Las hijas de mamachola puede gustarle, como dicen, el marido ajeno. Es por eso que las hijas de mamachola, como son tan salameras, pueden morir en manos de un hombre celoso, y esa es la mala letra que siempre tienen las hijas de mamachola por este camino del palo mayombe. La realidad es que estas formas primitivas siempre han estado ocultas, y por mucho que usted haya querido saber, nunca va a poder ver estas formas primitivas del modo que nosotros la estamos presentando. Por eso decimos que somos la mejor página que podemos expresar formas primitivas, porque damos a conocer formas de trabajo que otras personas no conocen. Por lo tanto, nos remontamos en Tambatilanga, tiempo Congo, para así tener una idea real y precisa de lo que es palo mayombe afrocubano. Si nosotros vamos a marcar la malafe, la hacemos y la rayamos. Después que la rayamos, la cogemos y echamos tinta bafiote, tinta china, y de esa manera vamos a marcar los signos o las patipembas que hemos trazado encima de la malafe, de la calabaza. Y es por eso que siempre tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo y lo que no podemos hacer. Clavamos clavos que son, le dicen, clavos de Cristo,
pero son los clavos de pared, que son unos clavos cuadrados, que son los que utilizamos en la religión, amarrando cada camino de la persona en los clavos que hemos clavado, y también hemos entizado en hilo amarillo, hilo rojo, hilo negro, para así cerrar los caminos directamente de la persona. Estas formas que hoy en día se mantienen ocultas han sido un tabú y han sido baluarte a través de cientos de años. Por eso decimos que las formas primitivas que enseña el Tataí Tiraca, usted no la va a poder encontrar en libros, ni la va a poder encontrar que lo diga fulanito o ciclanito. Estas formas primitivas son tan antiguas que nadie pudiera ni imaginarse el tiempo que estas ensaras o estos trabajos se han ido manteniendo. Por lo tanto, escuchar sobre esta religión nos va a dar la oportunidad de poder aprender mucho más. Y si nosotros podemos aprender mucho más, entonces estamos en la línea correcta, estamos en la encina, estamos en los caminos correctos, no dejamos camino para brincar lindero. Tenemos que utilizar estas formas primitivas, al cual nos va a dar una idea, porque estamos viendo el trabajo, porque estamos viendo de qué forma el gangulero trabaja, y esto entonces nos va a dar una idea de cómo el gangulero trabaja, quemando el nombre de la persona dentro de la malafe, de la calabaza. Y vamos a echar algunos palos, vamos a rayar palos, vamos a echar pimienta guinea machacada, vamos a echar palo Ramón, palo jiquí, palo vencedor, y vamos a dejar secar esa calabaza, esa malafe. Es bueno poder ver una ensara, un trabajo de esta índole. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta cómo es que funciona palo mayombe. Quizás usted no lo pueda hacer igual, pero sí va a tener una idea y va a poder utilizar algunos signos que están en la malafe, en la calabaza, y usted va a poder trabajar dando vuelta a la izquierda y a la derecha para tener un balance de la ensara, echando menga con malafo, con aguardiente y dándole de urial a la malafe, a la representación de los inquisis de Mamachola. Cuando tenemos una enganga y tenemos un monanzo congo y existe la yayi, que es la esposa de usted, que es la yayi del monanzo congo, tenemos que tener los que somos dueños de la enganga, si es una enganga sobre todo de zarabanda, que no la esté tocando mucho la yayi o ninguna mujer, porque las engangas se aflojan porque las muanas no tienen beroco y tienen raja. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Ha existido guerra entre la misma yayi y el mismo tata, el mismo monanzo congo, y cuando el tata se ha ido, ella se ha desnudado y se ha puesto en pelota delante de la enganga para ir comprando la ganga y para ir comprando los espíritus que viven en ella. Por eso tenemos que tener cuidado que nuestra enganga nada más la podamos tocar nosotros o a quien nosotros autoricemos. Pero sobre todo, las mujeres, las yayi, hay que tener mucho cuidado con ellas, porque ellas tienen sus dones y pueden entregarse a los espíritus o inquisis de enganga, poder ponerse desnuda y decir que le pueden hacer el acto sexual. Y esto ha sucedido cuando hay guerra en el mismo monanzo, la yayi con el tata, que se creen unos mejores que otros, que ella es mejor que el tata porque ella consulta y que él hace nada más que los trabajos, y entonces esto llega a tener
una especie de confrontación y esto puede suceder. Claro que hay muchas personas que no conocen sobre esta religión, no saben las consecuencias que pueden existir en todos estos trabajos y viven ajenos a lo que la madrina le puede hacer a su enganga en caso de que estén incompatibles los caracteres entre esas dos personas. Cuando nosotros tenemos Munanzo Congo y la Yayi es la esposa de usted, tenemos que tener mucho cuidado de que la Yayi no esté andando con nuestra enganga. La enganga es para el hombre y por lo tanto no vamos a permitir que la Yayi esté metiendo la mano adentro de nuestra enganga. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces no se están llevando bien ni la Yayi ni el Tata y aparentemente sí, pero por atrás existe su rencilla y su guerra que ellos mismos combaten entre sí mismos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque existen Yayi de esas que de verdad se sienten ya poderosas y se desnudan alante de la enganga cuando el padrino no está y ella se entrega a la enganga para ir cogiendo o robando el poder de la enganga porque como son espíritus materializados que se comportan como seres vivos, pues entonces, ¿qué sucede? De que se enamora de la Yayi y va perdiendo el Tata, el control de la enganga y eso sí es bien peligroso. Por lo tanto, a las hijas de Mamachola no se le levanta la mano, no se le levanta la mano a ninguna mujer, pero aquí en la religión, sobre todo las hijas de Mamachola, porque pueden venir muchos arrastres para usted. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Todos los trabajos que se realizan con Mamachola, trabajamos con el L, con huevos y podemos trabajar con muchas cosas, con miel de abeja, con melado de caña y utilizando todas estas cosas para el balance, porque ya que echamos miel de abeja tenemos que echar un poquito de melado de caña. La forma en que nosotros podemos trabajar las ensadas de Mamachola pueden ser diversas. Yo particularmente trabajo con Mamachola y también a la vez trabajo con lucero. Siempre que estamos trabajando con un LL o con los LL haciendo ofrenda, trabajamos con Mamachola. Por lo tanto, los LL pertenecen a Mamachola. A pesar de que usted se puede hacer una limpieza alante del lucero con un LL o con un coco, con un huevo o un coco, usted se puede hacer una limpieza. Pero también podemos trabajar en una palangana de agua, la llenamos de pimienta y después echamos café sin azúcar y estamos haciendo una ensara malongo en contra de nuestros enemigos para aborrecer los caminos que tenga el enemigo, utilizando también cocos. Y estas representaciones que datan de cientos de años, siempre va a estar enmescluida también Cuatariamba, la justicia, por la flecha que tenemos, pero la flecha también pertenece a Mamachola y a la vez pertenece a Guatariamba, la justicia. O sea que está trabajando Guatariamba, está trabajando Mamachola, está trabajando Quiburé, Mamá Umbo y está trabajando Lucero. Como hemos explicado, nosotros podemos utilizar la deidad lo mismo para realizar buenas o malas artes. Utilizamos los Inquisimalongos, que en vida eran hijos de Mamachola, o los Inquisimalongos que en vida eran hijos de Mamá Umbo, o Quiburé, o Madre Agua, o los Inquisimalongos que representan a Guatariamba, la justicia, y los Inquisi, o los Chinchiricú, que representan al Cuyo, o Lucero Madrugal, Lucero Monte, Lucero Betodo y todos los nombres que pudieran darles. Estas formas al cual nosotros vemos
se representan a través de los cientos de años y es muy bueno conocer sobre esta cultura porque así nos puede dar una idea de cómo nosotros podemos trabajar. Se aprende mirando, escuchando, es como se aprende la religión del palo mayombe afrocubano. No se aprende la teoría y no vale esto o lo otro, no, tú tienes que enseñar lo que estás haciendo. Palo mayombe le llaman el arte oculto de las reglas congas del palo mayombe, porque la realidad es que estos trabajos llevan muchos complementos y no podemos brincar un escalón sin primero llegar al primero, al segundo y al tercero y al cuarto, y así se utiliza palo mayombe cuando se trabaja con mamachola en Cunalombo, en el monte, o podemos trabajar ensarando en nuestro monazo Congo. Lo podemos hacer con una calabaza, lo podemos hacer, como dice, con la malafe o con el L. Podemos hacer presentaciones, hacer obras, utilizando miel de abeja, utilizando palo benjamín, llamado vencedor. Yo puedo más que tú, palo malambo, utilizando todos esos palos que utiliza mamachola. Y en la representación de Cunalombo en el monte nos damos cuenta que verdaderamente es muy amplia los trabajos que podemos hacer con mamachola. Como dice, mamachola puede matar riéndose. Y a pesar de que usted desconozca sobre mamachola, mamachola no tiene que ser hija de una mujer, sino también un hombre puede ser hijo de mamachola. Por lo tanto, es bueno conocer que los hijos de mamachola tienen un gran desenvolvimiento económico, tienen mucha suerte para el amor y también tienen mucha suerte para que los celen. Y sobre todo, tienen mucha envidia siempre arriba de ellos porque se visten bien, porque tienen desenvolvimiento económico, porque le cae bien a las personas y todo eso le puede traer consecuencias y problemas, ya que a las hijas de mamachola le gusta muchas veces el marido ajeno. Hemos aprendido hoy que nuestras engangas no pueden ser tocadas por las muanas ni por las yayis, que tenemos que mantener ese orden religioso, y si ella quiere tocar sobre la enganga, que ella tenga una enganga de mamachola, un candango de mamachola, y ella puede trabajar con él, pero no andar con la enganga del padrino y metiendo las manos para aflojar la enganga. Simplemente no lo puede hacer por todas las razones que hemos hablado, que existen yayis esas que tienen mucha maldad y que se desnudan, se encueran alante del quindembo de enganga para comprar a los espíritus, y muchas de ellas se echan miel de abeja por todo el cuerpo y se presentan y le echan humo, aguardiente a la enganga y le echan hasta miel de abeja, indiambo quincolo y dimbo mosenga. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como nosotros trabajamos palo mayombe. Los mayumberos de Entambatilanga del tiempo Congo, cuando iban a hacer un trabajo, pedían la cera para ellos mismos construir la empemba o la vela. Muchas veces pedían cebo de carnero o muchas veces pedían aceite y hacían una lámpara de aceite para que no hubiera acciones de otras manos que pudieran estar transmitiendo a la enganga otras acciones que solamente las de él. Por lo tanto, una enganga no es para que nadie la esté manoseando. Una enganga no es para estársela enseñando a todo el mundo que viene a la casa. Una enganga no es para estarla enseñando cada vez que usted quiera, como al arte, o para que vean lo que usted tiene. Simplemente una enganga va cubierta y a la hora de trabajar o ensarar con ella, nosotros podemos trabajar. Cuando nosotros hacemos patipén bajo signo, tenemos que hacerlo correctamente. No lo podemos hacer como niños pequeños o como niños de preescolar, porque nosotros estamos transmitiéndonos
con los espíritus, con los inquisis de enganga. Por lo tanto, si usted hace unas patipembas que usted no sabe lo que está haciendo, ni usted es un vidente que ve que el espíritu entra o sale a la ensara que usted está haciendo, entonces ¿qué es lo que usted está haciendo? Inventando. Ya estamos cansados todo el mundo de tanto invento. Igual cuando usted hace un trazo, usted me ve hacer un trazo en la pared, pero usted no sabe que yo cuando termino tengo que quitar esos trazos. Usted no puede dejar trazos con el trabajo que usted hace porque los espíritus se quedan ahí. Y cuando usted hace una patipemba que no tiene entrada y salida del trabajo que usted está haciendo, pues simplemente el espíritu se va a quedar en el limbo. Cuando usted no es un vidente, entonces usted no sabe lo que está haciendo el espíritu. Usted lo siente, sí, se puede erizar y esas cosas, pero no lo ve. Y entonces eso es importante. Por eso es que siempre se desarrolla uno en el espiritismo para pasar a otras religiones. Y eso es lo importante, poder escuchar, poder ver y sentir los espíritus y muchas veces pasarlo. Muchas personas no lo pasan, pero otros lo sienten y sienten sus acciones. Y eso es lo suficiente para poder trabajar o hacer cualquier tipo de trabajo que usted quisiera hacer. Pero hoy en día, los ganguleros de hoy en día no ven, no sienten, no ven, no hacen nada. Se hacen brujería uno a los otros, se envidian uno a los otros y todo el tiempo están en esa tracatraca, están en ese tracatraca todo el tiempo, el sancochito, que es lo que hacen la gente. Ahora usted me ve hacer una patipemba, usted dice, bueno, yo lo voy a hacer, no, tú lo vas a hacer, no. Tú tienes que tener cuidado lo que tú vas a hacer. Porque estas patipembas son de mismo Nanzo Congo. Entonces cuando usted hace otras cosas, tiene que tener mucho cuidado y pedir licencia y pedir permiso a la Nganga Tulumana, pedir permiso al Tataí Tiraca, al Encuyo Virundi y todas las cosas para que usted entonces le vaya todas las cosas bien, porque usted pide licencia, usted respeta, pero el que no respeta, el que imita y está tratando de imitar lo que yo hago, entonces simplemente se está convirtiendo en un ermitaño. Nosotros trabajamos como usted lo ve, al paso, sin mucho lío, sin mucho alarde de que yo hago, deshago, de que yo soy Tataí Tiraca, que me como el mundo, nada de eso. Yo doy formas primitivas para conocimiento. ¿Por qué esta página es tan importante? Es porque no solo podemos hablar sobre el tema que estamos mirando o haciendo, sino que nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Y usted ya dice, yo puedo ya trabajar adelante mi Nganga, yo tengo que hacer estas presentaciones. Si yo tengo esta firmita que la voy a hacer, bueno, la voy a hacer de esta manera para tener una idea precisa de lo que es Palo Mayombe afrocubano y no verse en el sancocho, que es lo que sucede cuando las personas no saben. Ellos no quieren hacer sancocho, simplemente no lo saben y se ponen a inventar. Al inventar, haces el sancocho porque si no conoces lo que es las patipembas, los signos, para qué son utilizados, entonces te ves en el problema. Agüe son agüe, mañana son mañana, con Colango nunca estés, si te al mundo cuava. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda, yo va al mundo caminando, camina chola, camina. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda, y yo hago un mundo caminando, camina chola, camina, camina chola de entender, camina chola de entender, ya linda, y yo hago un mundo caminando, camina chola, camina. Camina chola de entender, camina chola de entender. Ya. Buenas noches, Pilemba. Buenas noches, Pilemba. Mundo nuevo Carire. Mundo nuevo Carire. Buenas noches aquí, buenas noches allá. Saludando aquí, saludando allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá, salam aleikum aquí, aleikum salam allá. Buenas noches aquí, buenas noches allá.
saludando aquí, saludando allá, saludando aquí, saludando allá, saludando a todo el fumbe, saludando aquí, saludando allá.